O sea, ¿qué es lo que pasa? Una moneda siempre tiene dos caras. Así es. Así es. Y así como Dios es amor, hablamos la semana pasada, así como hablamos de la gracia de Dios, así como se habla de la misericordia de Dios, también se habla de la justicia de Dios, de la santidad, también se habla de la ira de Dios también, que forma ese equilibrio dentro de los atributos y el carácter de Dios. Y para expresar más lo que es la ira, en el año 1741, el 8 de julio, hubo un predicador llamado Jonathan Edwards, que él predicó hasta el sol de hoy, según los norteamericanos, dice que es el sermón más famoso de la historia norteamericana, que habló sobre pecadores en manos de un Dios airado. Y mi madre. Y él habla tanto acerca de la naturaleza de Dios, pero también habla acerca de la condición. Y más o menos dice así: la iniquidad de ustedes los asemeja a un pesado plomo que tiende a llevarlos hacia abajo con gran peso y presión hacia el infierno. Y si Dios los soltase, inmediatamente se hundirían, rápidamente descenderían y se zambullirían en el golfo del abismo. Y su saludable anatomía y toda la justicia de ellos no tendría más influencia que el que tendría una tela de araña para detener la caída de una gran roca. Hoy las negras nubes de la ira de Dios cuelgan directamente sobre sus cabezas, llenas de terrible tormenta y gran trueno. Y si no fuera por la mano comedida del Señor, inmediatamente se rompería sobre ustedes. Pero el beneplácito soberano Dios por ahora detiene su rudo viento. De otra manera aparecería con furia y la destrucción vendría como torbellino y sería como paja en el verano. Wow. Fíjense que cuando Jonathan Edwards estaba diciendo, porque él lo leyó, él leyó el sermón, no lo predicó como uno tiene, sino que lo leyó de parte de Dios, y cuando él levantó la vista, estaban todas las personas agarradas de los pilares, llorando unos a otros y postrados porque escuchaban voces en el infierno y sentían que se estaban quemando. Wow. O sea, hoy muchas personas tienen cierta adversión, rechazan o sienten temor o miedo cuando uno habla sobre la ira de Dios, pero eso es algo natural que la palabra de Dios lo dice. De hecho, el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 2, él escribió: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Él es vengador, y dice la palabra del Señor que ¿quién podrá permanecer en pie delante de su ira y delante de su enojo? Dice que su ira se derrama como fuego, porque él hiende las peñas. O sea, el profeta Nahum en el capítulo 1, versículos 2 y 3 y versículo 6 habla acerca del carácter y de la naturaleza de la ira de Dios, que él no tiene relación con el pecado. Y de hecho, el apóstol San Pablo en el capítulo 1, versículo 18, fíjese que uno habla porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y uno cita Romanos capítulo 1, versículo 16 y versículo 17, donde se habla acerca del poder de Dios y donde se habla acerca de la justicia de Dios. Pero nos citan el 18, que da la tercera razón por la cual Pablo no se avergüenza del evangelio. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Fíjese que el mismo apóstol Pablo, que habla acerca del amor, de la misericordia, de los atributos de Dios, habla acerca del poder del evangelio de Dios, habla acerca de la justicia de Dios, pero también habla sobre la ira de Dios. Sí, señor. Bueno, pastor, y el escritor de Hebreos, en el capítulo 10, dice una frase que a mí siempre me ha llamado la atención y dice: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Uno quisiera estar siempre: Señor, tómame en tus brazos, Señor, tómame en tus brazos. Estamos escondidos en el hueco de la mano de Dios, pero ahí el escritor de los Hebreos dice que es horrenda cosa caer en las manos de un Dios vivo cuando manifiesta esa ira. Lo que pasa es que la ira de Dios es como un antagonismo a todo lo que es impuro. O sea, a todo lo que es el pecado. Entonces, todo lo que es el pecado, la injusticia. Entonces, eso es lo que pasa aquí nosotros. Por eso que dice, horrenda cosa, porque es tremendo lo que... Y de hecho, si el ser humano rechaza la misericordia de Dios, no le queda que esperar la ira de Dios. Porque dice San Juan 3:36, en el 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree
ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y versículo 36, y el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y el apóstol San Pablo nos presenta 4 aspectos ahí en Romanos capítulo 1, versículo 18, sobre la ira de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Pero vamos en primer lugar a definir qué es la ira. A ver. La ira es un disgusto que nace dentro del ser de Dios por causa del pecado. Claro. La ira de Dios, ¿verdad? La ira de Dios no es una ira irracional que se sale de sus casillas y que pierde el control. No, la ira de Dios es una ira racional, santa, que se revela contra las injusticias del hombre. Claro. ¿Verdad? Así como uno que se revela contra la impiedad de las personas, contra un hombre que roba a un anciano, contra unos padres que golpean de forma desproporcional a los hijos, y cuando uno ve esas noticias, uno se llena de indignación. Sí, bueno, tanto así que hay personas que le desean la muerte. Bueno, la ira de Dios escapa sobre la irracionalidad y sobre la perversión de la venganza del ser humano. O sea, la ira de Dios es tan justa que Él paga lo que el hombre merece. No paga ni más ni paga menos, sino lo que el hombre merece. Eso es lo que Dios le da al hombre por su injusticia. Entonces una repulsión del propio carácter de Dios, ¿no es cierto?, contra a la violencia humana, contra la injusticia humana, pero sale de Él mismo. Sale de Él mismo. O sea, no es algo que pierde el control y queda enojado. ¿Para qué? Porque Dios, revelando su ira, automáticamente mantiene en control el equilibrio de la vida. Y revela también su santidad. Y revela que su Él no va a santidad. estar nunca de acuerdo con ninguna situación pecaminosa ni injusta. Esto me recuerda a Jesucristo frente al templo, que yo creo que nunca habíamos visto al Señor Jesús en una actitud así de tanta ira. Sin embargo, a mí me llama la atención el autocontrol, como usted dice. No es que Dios cuando se aire es como nosotros, que despotricamos, rompemos, peleamos, pegamos, hasta matar. Hasta hay gente que puede matar a otros en un ataque de ira. La ira de Dios no es incontrolada y lo revela en Cristo cuando Él, dice la Biblia, que volcó la mesa a los cambistas, abrió la jaula y azotó a los animales. Sin embargo, con ese mismo látigo pudo haberle pegado a los cambistas y no lo hizo. Nunca golpeó al hombre, nunca golpeó al ser humano, mantuvo en control su demostración de la ira por lo que se estaba haciendo allí. Y claro, o sea, vemos que todos los atributos de Dios, del ser de Dios, no es que Dios tiene amor, no, Dios es amor. No es que Dios tiene ira, Dios es ira. No es que Dios tiene santidad, Dios es santo, ¿verdad? Todos esos atributos mantienen el equilibrio de Dios. Y la palabra de Dios refleja con expresiones antropomórficas para comprender el ser de Dios. Por eso dice que la ira de Dios es de Dios. Dios es santo, como dice Habacuc capítulo 1, versículo 3, muy limpios eres ante los ojos para ver la maldad, y que Él no se complace en el agravio. O sea, Dios es tan limpio y es tan santo que Él no puede ver la maldad. Pero ante la ira de Dios siempre se antepone la misericordia de Dios. Así es. ¿Verdad? Entonces Dios, para refrenar su ira a veces, antepone la misericordia, que es lo que dice Hechos capítulo 17. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando a todos con haber levantado de entre los muertos. Pero eso no quiere decir de que hoy en día Dios está pasando su juicio. Dios está sacando su espada y sentenciando a personas, ciudades y naciones por causa del pecado, para mantener un equilibrio, para que esto no se convierta en una anarquía. ¿Verdad? Ahora bien, ¿cuál es el origen de la ira? Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Fíjese que así como se revela la misericordia en el cielo, así como se revela el amor desde el cielo, así también se revela la ira de Dios. Tenemos un trono de la gracia. El apóstol Pablo, a la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar misericordia en el oportuno socorro. Así como se revela la gracia de Dios, la misericordia de Dios, también se manifiesta la ira de Dios. Ahora bien, en la palabra de Dios encontramos que Dios siempre, así como ha derramado su amor, ha derramado su ira. Derramó su amor al crear a Adán y Eva. Tenía comunión con ellos, cara a cara, por decirlo así. Cuando ellos pecaron, Dios derramó su ira y los sacó del huerto del Edén. Dios derramó su ira en el diluvio. Dice, raeré de la tierra todo ser viviente, porque sus pensamientos
y su maldad es de continuo. Derramó su ira, pero también derramó su amor sobre Noé. Así es, Hilario. También derramó su ira en Sodoma y Gomorra, porque dice que el pecado, el clamor llegó ante la presencia de Dios. O sea que habían personas y naciones clamando para que Dios hiciese justicia y purificara a esas naciones del pecado de la inmoralidad. Derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra, pero manifestó su amor sobre Lot y sobre su esposa. También derramó su ira en la ley de Moisés, sobre el hijo contumaz, sobre el violador, sobre el secuestrador, ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, pero también manifiesta su amor para con las naciones, aquellas personas que querían ser salvas, que querían pertenecer al pueblo judío. Él es bueno, circuncídense, guarden la palabra de Dios, crean en las promesas, en los profetas, en el advenimiento del Mesías. O sea, tenemos un equilibrio, tanto Dios derrama su ira como su amor. También lo encontramos en el Nuevo Testamento. Dios derramó su ira sobre su Hijo para derramar su amor sobre nosotros. Wow, eso fue tremendo. Dios llevó a su Hijo al infierno para nosotros sentarnos en los lugares celestiales. Así es. Dios convirtió a su Hijo en un pecador vil para que nosotros fuésemos sus hijos. Lo hizo maldición, dice la Biblia. Lo hizo maldición para que fuésemos bendición. Sí, Señor. O sea, y también Dios derrama su ira sobre aquellas personas que no aceptan la palabra de Dios. Ejemplo, Romanos capítulo 2, versículo 4, dice el apóstol Pablo: por tu dureza y por tu corazón arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjese que las recompensas en el tribunal de Cristo van a ser conforme a las obras, pero la salvación es por fe. Y en el juicio final, la recompensa para condenación va a ser conforme a las obras de las personas. O sea que cada quien va a tener un grado de condenación en el infierno y va a experimentar la ira de Dios de acuerdo a la manera de cómo el ser humano obró sin Cristo Jesús. O sea, ahí está la importancia. La gente dice, no, que esto no es por obra, esto es por fe, pero la gente llena de fe no se está quieta. Es lo que yo he visto, que la gente llena de fe está constantemente actuando y produciendo obras de justicia, obras de fruto de la fe, no al revés, que voy a hacer cosas para ganarme algo, no, porque me lo dieron, porque lo tengo, hago este tipo de cosas. Ahora, pastor, volviendo a este tema de la ira, hay un punto interesante con relación a este equilibrio que usted dice que siempre que se manifiesta la ira también se manifestará la misericordia. Hay un versículo en la palabra donde nos dice que la ira de Dios es un instante, un momento, durará su ira, pero su favor durará por siempre, para toda la vida. Claro, ejemplo, eso está en el libro del profeta Isaías, pero también dice en Lamentaciones capítulo 3 que las misericordias de Dios son nuevas todos los días. Y que si no hubiese sido por sus misericordias, habríamos sido consumidos por la ira de Dios. Por eso es que Dios sujetó a la humanidad, la declaró pecadora, pero también sujetó a la humanidad a su amor y a su misericordia, mostrando a su Hijo para salvación, para transformar el corazón del pecador. Ahora bien, ¿por qué se manifiesta la ira de Dios? El apóstol Pablo habla acerca de las causas, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. O sea que el que peca ya automáticamente le viene el chancacazo de la ira de Dios. O sea, vemos personas que están pecando, narcotraficantes, corruptos, pero Dios antepone su ira, antepone su misericordia y le da la oportunidad para que esa persona se arrepienta. Si no se arrepiente, bueno, Dios dentro de su infinito conocimiento le dará su pago acá. Y si no le dará su pago acá, ay, pero ¿cuántas personas han sido pecadoras y han sido esto y aquello y ya han muerto en paz? Sí, pero no se va a escapar del juicio. Porque está establecido para los hombres morir una sola vez y después de esto el juicio. Y acuérdese que también que si Dios no pasa juicio directamente sobre la persona, hay una promesa de juicio que dice en Éxodo capítulo 20... que no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te la arrodillarás, porque yo soy un Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Si Dios ve que esa persona no quiere arrepentirse, entonces va a reventar por la cuerda más floja, su ira y su juicio. Le va a dar donde más le duele para que esa persona se humille. Un testimonio. Mi suegra conoció a una persona que era prestamista. Y ella prestaba a un alto costo.
Entonces, Usurera, sí, entonces. sí, Usura. bueno, yo creo que la palabra usura quedó corta. Ay. Porque las personas dentro de su necesidad acudían a ella y ella les hacía firmar y se aprovechaba. Entonces, como era muy amiga, vino dijo la suegra mía, pero no me acuerdo su nombre. Fulana, mire, pero oye, la palabra de Dios dice esto. Entonces ella empezó a hablar mal. ¿Qué cuento la palabra? Aquí no vale Dios, aquí lo que vale es el dinero. Y tenía una sola hija. Una sola hija. Y a los 22 días a la muchacha le detectaron cáncer en el cerebro. Ay, Dios mío. Mire, estamos hablando de que ese cáncer es maligno, precisamente en la noticia A cristiana. los 22. Claro. A los en muchos casos. 22 días, su única hija. Ay, padre. O sea, Y con dinero ahí la iba a salvar. ni con dinero, ni con todo el dinero del mundo. O sea, que la ira de Dios se manifiesta contra toda injusticia y perversidad de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se revela a través de la idolatría. Ahí mismo en Romanos capítulo 1 dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y en Romanos capítulo 1 aparece la verdadera condición del ser humano. Dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen y estando atestados. Mire, hay algo importante del versículo 31 y 32. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. 30. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. O sea, son dignos de la ira de Dios. No solo las hacen, sino que también se complace con las que la practican. Claro. O sea que ya Dios decretó su justicia santa y justa a través del pecado, con la muerte, con la condenación en la que se encuentra el ser humano. Pastor, ahí nosotros tenemos que concluir, pero yo creo, Vladimir, que vamos a tener que seguir en otra oportunidad. Pero quisiera, antes de irnos, no dejar la idea de que todo aquel que se le detecta un cáncer o una enfermedad maligna en un hijo, han actuado como esta señora, porque efectivamente conocemos pastores, gente sacrificada que ha dado su vida por el Señor, que han tenido hijos que incluso han muerto en los campos misioneros, se lo han comido los caníbales, lo han matado a las gangas a las que le fueron a predicar, a los hijos de los misioneros. Claro. Y usted dirá, bueno, ¿y esta persona, Dios está manifestando su ira sobre él? No. No. Cuando una persona despotrica de esta manera contra Dios y le viene un mal, sabe en su corazón, sabe que está recibiendo como la retribución a su pecado. Pero cuando un hijo de Dios, tanto él como sus hijos, se ven en un momento de sufrimiento, confían en Dios, la paz de Dios le llena y saben que algún plan mejor tendrá Dios. La actitud ahí cambia porque se sabe la relación con Dios que se tiene. No, es que el cáncer es una enfermedad, claro, que dicen los oncólogos que la tenemos todos nosotros. Sí. Que unos células muertas y células vivas, o sea que eso depende de la célula. Cualquier persona puede tener cáncer. Claro. Yo conozco a una hermana en Maracaibo que tiene 17 años con un cáncer y le han hecho operaciones y muchas de sus compañeras han muerto y ella Dios la mantiene con vida. Le mantiene el cáncer en stand-by. Pero otras mueren, a otras, bueno, le nació. Pero hay otras que vienen por causa de la ira de Dios. Sí. No simplemente un cáncer, un accidente, un infarto de insofacto. Las personas han rechazado tanto la ira de Dios y la misericordia de Dios que son dignos de muerte, que Dios derrama su ira y termina de dar al hombre lo que él desea, claro, la condenación y el juicio eterno, porque somos agentes morales responsables, libres de nuestros propios actos. Exacto, sí. Y que lo que el ser humano siembra, eso también cosechará. Así. Y Dios es como dice en el Salmo, ¿no? Que Él es lento para la ira y es grande en misericordia y en poder. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien estuviera viendo este programa, yo quisiera también aconsejar que, escucha, tú puedes pedir perdón a Dios. El Señor es misericordioso. Puedes llevar a alguien a hacerlo, porque estoy segura que el Señor está escuchando en este momento lo que tú estás orando. Así que así es muy importante. Lamentablemente, pastor, se nos acabó el tiempo. Podemos seguir segunda parte el día martes, ¿no? El próximo martes, la segunda parte de la ira de Dios. Porque, mire, voy a ver la causa de la ira. No la alcanzamos a ver. La causa de la ira.
la injusticia, la obstinación, hay un montón de temas que quedan pendientes. Sí, pero ya le explicamos a grandes rasgos. Grandes rasgos. Entonces, porque ¿qué es lo que el Señor ha puesto en mi corazón? Hablar temas sobre él. Hablamos sobre el amor de Dios. Así es. Hablamos sobre la gracia de Dios. Hoy hablamos sobre la ira. ¿Cómo librarse de la ira de Dios? Ajá. Ahora bien, bueno, el mismo... No, pero este es para el próximo programa, pastor. No. Este es para el próximo programa. O sea, ¿cómo librarse de la ira de Dios? Sencillo, aunque es sencillo, pero es así. Acudamos a nuestro Señor Jesucristo. Así es. Así de fácil. Entonces, la próxima semana vamos a hablar sobre las misericordias de Dios. Qué bueno. Muy bien. Bueno, queremos agradecer al pastor Miguel Moreno, estaban los datos en pantalla. Mire lo que tengo ahí al frente, pastor. ¿Lo identifica? Gloria a Dios. Gloria a Dios, ya llegó. Aleluya. Más sabores, ahí están nuestros ahora amigos. me quedo. Ahí se queda, por supuesto. Vamos a una pequeña pausa comercial. Ya está instalando todo. Saluda ahí, saluda a la cámara. Ahí está. Saluda. ¡Hola! Eso, vamos a estar con ella, con más sabores. Hay más TV contigo, no se mueve la pantalla.